Saludamos a Fede Barona. Fede, muy buenos días. Muy buenos días, amigo. Fede, tenemos aquí a Carlos Conde. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Carlos, eres bombero del Ayuntamiento de Valencia. Sí, así es. Estás en un sindicato. ¿Qué es? El Sindicato Profesional de Bomberos. Vale. ¿Qué está pasando con los bomberos del Ayuntamiento de Valencia? Primero, explícale a la gente que hay bomberos de la Diputación, bomberos del Ayuntamiento, consorcio, bomberos. Sí, en la Comunidad Valenciana tenemos 6 cuerpos de bomberos. 3 pertenecientes a los 3 ayuntamientos de las 3 capitales. Alicante, Castellón, Valencia. Efectivamente, y 3 dependientes de las 3 respectivas diputaciones, lo mismo, Valencia, Castellón y Alicante. ¿Ese reparto es sensato? Ese reparto no es excesivamente sensato desde un punto de vista de una gestión óptima de los servicios públicos, pero se viene arrastrando desde hace muchos años, desde un modelo, del modelo anterior que existía. Los consorcios se crean en las diputaciones a mediados de los años 80, en base a la ley de bases del régimen local. Y bueno, pues es el modelo que tenemos actualmente. No es el mejor, desde luego, pero es el que hay, y tampoco parece que haya mucha voluntad política de cambiar el modelo. Pero cada uno tendrá una competencia, entiendo. Claro, sí, evidentemente. Ejemplo, vosotros solo actuáis en la ciudad de Valencia. Nosotros actuamos principalmente en la ciudad de Valencia, y después existen acuerdos de colaboración con las poblaciones limítrofes, como pueden ser Mislata o Alboraya. Y cuando hay un incendio en una población en grande, Enguera, en una sierra, ahí me imagino que vais todos. Sí, todos. Evidentemente, claro. En ese caso, el consorcio o el cuerpo de bomberos competente solicita ayuda a los demás. Incluso ha habido casos en los que se han movilizado efectivos de fuera de la Comunidad Valenciana para ayudar, ¿no? Claro, el caso de los grandes incendios forestales que se han producido, pues tristemente, estos últimos veranos. Ha habido colaboración de otras comunidades autónomas, sí. Cuando es necesario estamos siempre dispuestos para acudir. Incluso nosotros acudimos fuera de nuestra jornada laboral cuando hay servicios de entidad, tanto en Valencia como fuera. Generalmente acudimos voluntariamente a esos servicios. Por ejemplo, el cuartelillo de bomberos que hay entre Avenida de Plata y Zapadores, sois vosotros. Sí, exacto. Son bomberos es Ciudad de Valencia. El Parque Central de Bomberos, que está en la Avenida de la Plata. ¿Y ese es el Parque Central? Dependiente del ayuntamiento, sí, efectivamente. ¿Cuántos parques de bomberos hay en la ciudad? Bueno, en la actualidad tenemos 4 parques de bomberos operativos. ¿Por Benimaclet o Avenida Cataluña? Tenemos el Parque Norte, que está en la zona de Benimaclet, el Parque Campanar, que está al lado del cementerio de Campanar, y el Parque Saler. Bien, es verdad que en estos últimos años se han producido cierres de 3 parques de bomberos, en concreto el Parque Marítimo, que se encontraba dentro del recinto portuario. Se ha cerrado también el Parque Centro Histórico hace muy pocos días, según parece para hacer allí una reforma, y el Parque Oeste, que se encuentra en la calle Músico Ayllón, detrás del cuartel de aviación, que lleva cerrado pues 4 años aproximadamente. Pero si se cierran, daréis peor servicio inevitablemente a los ciudadanos. Sí, claro, efectivamente. Por tiempo de respuesta y por muchas otras cosas. Claro. Para hacer frente a una emergencia, nosotros nos basamos fundamentalmente en dos datos, apoyamos nuestra intervención en la velocidad en la que nosotros respondemos, la isocrona, que nosotros denominamos el tiempo de respuesta que se tiene ante una emergencia, y por otro lado, la potencia humana con la que intervenimos ante esa emergencia. El hecho de cerrar un parque de bomberos lo que puede hacer es que se tarde más en acudir a un servicio y las consecuencias de ese siniestro se agraven. Si bien es cierto que dentro de la ciudad los tiempos de respuesta son bastante cortos, porque evidentemente estamos moviéndonos en un espacio bastante pequeño, no es como por ejemplo en la provincia, que hay distancias kilométricas muy grandes, pero sí que esos minutos de más que se tarda en llegar pueden hacer que las consecuencias del servicio se agraven. Eso se puede compensar en parte si luego se acude con más personal a ese servicio. Son 2 factores que están íntimamente relacionados el uno con el otro y que juntos hacen que la operatividad o que la rapidez de atacar a un servicio sean las correctas o no. Pero de todas maneras hay uno que dices tú, el que acaban de cerrar por reformas, estaba en el centro. Sí, ese estaba en el centro histórico. Es un parque de bomberos que estaba enclavado en el barrio del Si Carmen. pasa algo, porque yo creo que nos pasó estando nosotros en Tapinería, que en el centro un edificio se desplomó. Claro, acceder desde el exterior al centro con el tráfico que hay, la respuesta es muchísimo más grande. Insisto, es decir, el tema del tiempo de respuesta
Aún no siendo fundamental, pero el problema que tenemos con el cierre de los parques es que no hay personal para mantener los parques abiertos. Ese es el problema determinante. Nosotros podemos concentrar los efectivos de varios parques si se cierran en uno, y aunque el tiempo de respuesta aumenta, pero al final la intervención sale igual porque se ataca esa intervención con más personal. Pero ¿qué ocurre? Si se están cerrando los parques por una razón técnica no hay problema. Si se cierran para encubrir esa falta de personal, entonces es cuando viene el problema. Y nosotros es lo que estamos denunciando, entre otras cosas, que no existe en este momento personal suficiente para mantener operativos los parques de bomberos con los que contaba la ciudad hace unos años. El cierre se ha ido produciendo de una forma paulatina. ¿Y ahora chita callando? Claro, efectivamente. Sí. De hecho, el Parque Oeste se cerró por unos supuestos problemas estructurales que padecía. Cierto es que lo cerró el anterior equipo de gobierno, pero cuando cambió de manos el ayuntamiento, la primera concejal que tuvimos de bomberos, Sandra Gómez, se comprometió a abrirlo en breve plazo de tiempo. Y a día de hoy continúa cerrado y sin una fecha clara de apertura, porque la apertura se ha ido retrasando un mes tras otro, bien porque ha habido problemas con la empresa que ha llevado a cabo la reforma, y ahora últimamente se nos ha dicho que, por lo visto, la parcela exterior del parque no se había incluido en la licitación de la obra y había que hacer ahora otra nueva licitación para reformarla y para poder abrir. Entonces, lo que nosotros nos tememos muy mucho es que no haya después personal suficiente para mantener un parque abierto, porque claro, un parque no es simplemente un contenedor donde haya un camión de bomberos. En un parque tiene que haber personal y tiene que haber un mínimo de personal para que ese parque pueda funcionar y pueda acometer un servicio con garantías. ¿Cuántos bomberos hay ahora mismo en la ciudad de Valencia? Pues hoy tenemos, si no está la cosa muy mal, habrá unos 42, 43 bomberos de guardia. Espera, 42 o 43 bomberos de guardia, estamos hablando para una ciudad y área metropolitana, si cogemos medidas y tal, de 1 millón de habitantes. Sí, perfectamente, sí. ¿Sois los mismos que erais antes? No, somos muchos menos. Fíjate, hace 20 años, en el año 99, el sindicato profesional salió a la calle y salimos para manifestarnos y para protestar, porque en ese momento se nos bajó el mínimo operativo de personal a 62 efectivos por guardia. Hace 20 años ya nos parecía una barbaridad estar 62 compañeros de guardia solamente. Fueron unas manifestaciones bastante sonadas, fuimos a la plaza del ayuntamiento. Yo recuerdo que se interrumpió incluso una mascletá porque entramos dentro del recinto de la plaza del ayuntamiento, porque sucedió lo mismo que ahora, no se quería atender nuestra petición. Y fíjate que 20 años después estamos 20 compañeros menos de guardia. ¿Pero qué pasa, que se jubila gente y no reponen? Claro, esto viene de cuando la tasa de reposición en el Gobierno de Madrid, y aquí se empieza a generar un problema porque las jubilaciones se empiezan a no cubrir. Entonces, claro, en una plantilla que en aquel momento pasaba de 600 efectivos, pues el hecho de que no se cubran las jubilaciones durante un tiempo determinado, pues bueno, en principio no supone un gran problema de hoy para mañana. Pero claro, eso con los años, al final lo que sucede son dos cosas. Por un lado, que la plantilla va envejeciendo porque no se renueva, por lo tanto estamos todos cada vez más mayores. Fíjate, aquí las canas van que vuelan ya. 48 años de media de edad en la plantilla en este momento, que no es la edad más adecuada para estar trabajando en un servicio. Para según qué trabajos, la juventud probablemente sea importante. Claro, o sea, nuestro trabajo para según para qué la parte actividad. física. Nuestro trabajo es Hay una parte muy eminentemente física. físico, sobre todo Claro, en cuanto a la intervención. física. Otra parte es la veteranía, que tú sabes el fuego por dónde va, por dónde tal, se cual, puede, tenéis se toda puede esa compensar, teoría, pero hay una parte física. Pero la veteranía de 20 años de servicio que no subir compensa la veteranía de tener 20 años más. 8 pisos a pie cargado con el equipo, en fin. Claro, correcto. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos. El otro problema es que como no hay renovación del personal que se jubila, pues cada vez somos menos. Claro, esto va siendo un goteo, porque los compañeros no se jubilan todos de repente, van jubilándose a lo largo del año, cada uno cuando le toca. Y al cabo de los años lo que nos encontramos es que somos prácticamente pues la mitad de los que éramos prácticamente. Es decir, si estábamos hablando de que en 2004 éramos más de 600 efectivos, pues a día de hoy somos un poquito más de 300. Ahora hace 10 años que no se convocaban oposiciones, 10 años sin que entre ni un solo bombero en el ayuntamiento. Por fin conseguimos en la legislatura pasada que se convocase una oposición de 58 plazas, que no llega apenas a cubrir las jubilaciones que ha habido en 10 años. Quiero decir que aún tenemos un déficit importante acumulado. Claro, nosotros hemos estado durante mucho tiempo
a la expectativa. Sandra Gómez prometió al inicio de su mandato que iba a convocar varias oposiciones seguidas, no muy numerosas, para permitir también la incorporación gradual de esos profesionales, porque un bombero, desgraciadamente, no puede estudiar la profesión en una facultad. Tiene que formarse a lo largo de los años, y es un proceso que lleva varios años. No, de la noche a la mañana, aunque uno le den un nombramiento de plaza en propiedad, no puede. Por muy bien que se sepa la teoría y todo eso, claro, efectivamente. Entonces, ahí está la veteranía de la trinchera. Claro, y los años de servicios, que son los que poco a poco te van formando como profesional. Esta fue la promesa que nos hizo. Pasó la legislatura entera sin que entrase ningún bombero. Ahora, cuando ya ha habido otra vez elecciones, ha entrado esa oposición única que se hizo en la anterior legislatura de 58 compañeros. Pero claro, estos compañeros, el proceso selectivo de un bombero es muy largo. Yo entiendo que nosotros prestamos un servicio esencial a la sociedad y nosotros, la cualificación que se nos requiere para trabajar no es la normal de un trabajador. Nosotros tenemos que superar en la oposición una serie de pruebas físicas, exámenes teóricos. Es muy dura. Claro. Entonces, esto no está al alcance de cualquiera. Los procesos selectivos de bomberos duran años, entre 2 y 3 años para finalizar un proceso selectivo. Y cuando ese proceso selectivo acaba en su fase de exámenes, los bomberos que entran tienen que pasar por un curso formativo de 500 horas de duración, con lo cual retrasa unos meses más su entrada a formar parte del servicio. En este momento, prácticamente una carrera universitaria. Sí, prácticamente sí, claro, con la desventaja además de que nadie te garantiza, bueno, como una carrera universitaria, nadie te garantiza que al acabar... Hay universitarios que no van 500 horas a clase. Claro, efectivamente. Sí, yo sé de uno. No, de 2. De 2, bueno, ahora, el MUS no me gana nadie, ya te lo digo, ¿A qué achacas esto, Carlos? Falta de presupuesto, porque precisamente creo, Fede, que ahora hay unos presupuestos en el ayuntamiento. Bueno, y tenemos creo que nos vamos a gastar 15 millones de euros más en sueldos, van a contratar gente. Tenemos los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento de Valencia. El gasto de personal aumenta a 7,4 millones de euros y los servicios municipales aumentan en 21 millones de euros. A mí la verdad es que me sorprende bastante que dentro de los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento de Valencia no haya un servicio tan necesario como el tema de bomberos o la limpieza, etcétera, no esté potenciado en la medida... Bueno, no esté potenciado, no. Estamos restringiéndolo tal y como nos está explicando Carlos. ¿Y sabemos a qué se debe eso, Carlos? Pues es una Porque pregunta... podéis hablar con algún concejal, decía Sandra Gómez, con el alcalde, con alguien. Vamos a ver, con el anterior equipo de gobierno sí que es cierto. O os dice, no, total, para los pocos incendios que hay tampoco vamos a, yo qué sé. Vamos a ver, Sí, pero como algún día pase algo gordo, Dios no lo quiera, veremos. Es que ese es el problema. Mira, yo creo que aplicar un criterio empresarial a un servicio tan esencial y tan básico como este es un error. Es un error, efectivamente. Los servicios de emergencia no se pueden medir en base a la estadística. Claro, efectivamente. Porque la estadística, además, tú sabes que las estadísticas se pueden cocinar, ¿verdad? Que si no es que se lo digan a nuestro... Artesanos, exactamente. Él cocina perfectamente. Entonces, una estadística se puede coger y en base a la estadística, pues claro, ahora mismo tú me podrías decir, si ayer no se produjo ningún servicio de entidad en la ciudad, no hace falta que haya ningún bombero de guardia. Pero todos sabemos y comprendemos que eso no es así. ¿Qué sucedería si fuésemos al médico, al hospital, a urgencias y nos dijesen, no, es que como hoy es un día tranquilo no hay médico de guardia? Porque la estadística dice que los 4 de noviembre nadie se pone malo. Nadie le cabe en la cabeza esto, ¿verdad? Pues con bomberos sucede lo mismo. Nosotros necesitamos tener un mínimo de gente que esté disponible por varias razones. Un servicio normal en la ciudad se puede acometer con una dotación muy reducida de compañeros. Digamos que 9 o 10 compañeros pueden acometer un incendio de vivienda. Pero ¿qué sucede si esa emergencia se sale de lo normal? ¿O qué sucede si se producen 2 emergencias o 3 emergencias de forma simultánea? Cosa que pasa. No seríamos capaces de atender eso en condiciones debidas, porque no tendríamos la potencia de intervención necesaria para llegar a esos lugares a la vez y actuar, sobre todo actuar bien, porque aquí no se trata de ir con la manguera y echar agua. Nuestro trabajo es mucho más, hay que rescatar a víctimas y eso necesitamos que el tiempo de respuesta sea corto y además hay que llegar a ciertas alturas. Que claro, mucha gente necesitamos desplazarnos, claro, efectivamente. Entonces, ya digo, es un trabajo que en ciertos momentos puede requerir de mucho personal. De hecho, yo puse el otro día el ejemplo en la rueda de prensa que dimos previa a la manifestación que tuvimos el día 31.
Yo opino, el sindicato profesional opina que servicios como, por ejemplo, el del Proof Spirit, que se produjo en el año 96, el incendio del barco, que se produjo en el puerto. El accidente del metro. El accidente del metro, efectivamente. Es decir, la estadística nos dice que cada ciertos años se produce un servicio de entidad dentro de la ciudad. Me podría remontar más atrás a grandes incendios que ha habido, el del Hospital Clínico, el de Almacenes Marcol. En fin, tenemos... Bueno, una riada, me imagino que vosotros también. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si se produce un servicio de esos, con la gente que tenemos de guardia hoy en día, por entendernos, vamos a hablar coloquialmente, el primer golpe no lo podemos dar en buenas condiciones, porque no tenemos gente suficiente. Luego, evidentemente, se va a llamar a gente de refuerzo. Ya os he comentado antes que nosotros mismos vamos a acudir. En cuanto que nosotros nos enteramos por la radio, por las redes sociales, de que hay cualquier emergencia de entidad, nosotros mismos somos los que nos ofrecemos para trabajar, porque esta profesión nuestra es muy vocacional. Entonces, nosotros sabemos que están nuestros compañeros pasándolo mal, porque en esos servicios físicamente lo pasas muy mal. Entonces, nosotros mismos vamos a ayudarlos y, por supuesto, al ciudadano, que esa es nuestra primera motivación. Nosotros no estamos haciendo de esto, no queremos hacer de esto una reivindicación laboral. Queremos dar un toque de atención para que el ciudadano sepa en qué condiciones se encuentra su protección, porque aquí se está trabajando en algunas ocasiones con medios humanos más propios de un país en vías de desarrollo que de la tercera ciudad de España. Yo entiendo, yo entiendo que nosotros, con el nivel económico que tiene Valencia, con la población que tiene, no deberíamos de escatimar en algo tan básico como la primera respuesta a la emergencia, que es una cosa, para mí, básica. Es decir, estos temas tendrían que estar fuera de la agenda política directamente. Sí, efectivamente. Es que es algo tan básico. No, claro. Es decir, esto tendría que ser una cosa en la que... No tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Entonces, y ya está. Volviendo a la pregunta que me hacías, ¿qué es lo que creo yo que está pasando para que a nuestra plantilla no se la dote? Pues no lo sé, pero yo creo ver otras prioridades dentro del ayuntamiento, ¿no? A nivel de la gestión del personal, porque es cierto que el personal en el ayuntamiento en cifras globales ha aumentado. Luego tendremos que pensar que no se está distribuyendo, a nuestro parecer, de la forma correcta. Óptimamente. Yo entiendo que el ayuntamiento viene de una situación en la que había una carencia de personal muy grave. No solo en nuestro servicio, porque la tasa de reposición, la verdad es que fue una carga de profundidad dentro de la administración pública, pero claro, esto provoca que en servicios tan básicos como este no se puede. Vamos a ver. Pero es que, claro, por lo que dices, da la sensación que además me parece que es extensivo, que un gobierno, a lo mejor, por las razones que sea, no ha estado a la altura y el siguiente, en lugar de solucionarlo, que es para lo que está, sí, correcto, o el mismo gobierno, lo que hace es, escurrir el bulto. En cierto modo, echar balones fuera, hablar de la herencia recibida, poner parches que, hombre, evidentemente... Pero claro, es que si no estás dispuesto a cometer una herencia recibida, no te presentes. Claro, hemos cortado la hemorragia, pero hay que hacerle una transfusión al paciente, porque no le queda sangre casi, ya no le va a salir más sangre, de acuerdo. Yo tengo claro que la sangría en la plantilla ya va a dejar de producirse, porque además si no ya no se puede trabajar, es decir, ya entramos en un punto en el que el servicio no se puede mantener. Pero además le tenemos que hacer una transfusión al paciente. Necesitamos que recupere sus niveles anteriores a ese accidente tan grave que supuso la crisis económica, que lo fue para todos, evidentemente, ¿no? Y nosotros asumimos perfectamente en aquel momento, pues todo lo que nos hicieron, pues ya lo sabéis, ¿no? Nos congelaron el sueldo, nos quitaron días, bien, de acuerdo. No se protestó, entendimos que dentro de nuestro papel de cara a la sociedad, pues una parte de ese papel era el asumir que en ese momento el país no estaba para nada, pero nosotros entendemos que esa etapa está ya superada. Entonces, pues encontramos una falta de voluntad política por parte del ayuntamiento para solucionarlo, cuando además el problema se lleva planteando ya durante años. ¿Cómo vais de sueldo, Carlos? Porque creo que cobráis una miseria, te lo digo así. Pues, hombre, vamos a ver, todo es relativo, ¿no? En este país, desgraciadamente, los salarios no son excesivamente altos en general, ¿no? Nosotros tenemos un sueldo que yo considero que es digno. Bien, es verdad también que nosotros trabajamos muchas más horas que el resto de empleados del ayuntamiento. Es decir, nosotros dentro de nuestra nómina, de nuestra jornada de trabajo, tenemos horas a disposición de la administración para que cuando sea necesario nos llamen y podamos ir de refuerzo.
Y una pregunta, digamos, más personal. ¿Cuál es tu o vuestra relación con el fuego? Porque ahí hay algo... Es una relación... Sí, bueno, es una relación, yo diría que de amor-odio, ¿no? Como todas las relaciones fuertes algo muy literario. Que se producen. Sí, es cierto. Es algo muy literario. Es cierto. Decían los veteranos cuando yo entré que los bomberos en el fondo somos un poco pirómanos. El fuego te tiene que gustar para trabajar en esto, porque evidentemente es un trabajo de riesgo y cuando tú le ves las orejas al lobo, pues tienes que saber a qué atenerte. Entonces yo entiendo que el 90% de mis compañeros tienen en su profesión su mayor vocación. Y eso es una cosa muy importante. También es verdad que con los años el número de incendios que se producen se ha reducido mucho, con lo cual ya no es nuestra actividad principal. Sí, efectivamente. Nos hemos tenido que reinventar un poco y bueno, irnos hacia el tema de rescates, salvamentos, que también son igual de importantes para la sociedad, ¿no? Y hay un riesgo ahí, ¿eh? Sí, mira, al final los bomberos damos respuesta a aquello para lo que no hay alguien específico que lo pueda hacer. Cuando no se sabe a quién acudir, se acude a bomberos. Cuando hay un problema que nadie es capaz de solucionar, por ejemplo, un gatito o un mono, lo que sea. Yo necesito a punto de llamarlos por el gatito, ¿eh? Claro, sí, pero... Al final, menos mal que un ataque de dignidad, Fede, otro momento, y dije, como algún bombero me reconozca y diga, el imbécil de Palomar nos llama para rescatar un gatito, y me entró el gatito era mío. ¿Tú tenías un gatito? Sí. Y se me iba a algún deslunado y tuve que coger una escalera a hacer de Spiderman porque me dio vergüenza, pero mi primer impulso fue llamar a bombero y dije, pero yo como te reconozca uno... Es un servicio que se hace mucho. Se van a reír de ti toda la vida. Se hace y mucho, con razón. Porque además... Mira cómo los gatitos se hacen. Es cierto, además el tema del bienestar animal ahora a la sociedad le preocupa mucho y es un tema que antes no era prioritario para nosotros, pero ahora sí, no solo rescates de gatos, sino colaboramos muchas veces con las protectoras de animales para hacer rescate de animales domésticos que se encuentran atrapados o que tienen dificultades para salir. Uno de tantos servicios que hacemos, porque nuestro abanico de servicios a la ciudadanía... Que mi abuela saca en el ascensor... La fuga de agua en la vivienda que está mojando al vecino de abajo, el fuego... ¿Pequeños incendios por regletas? Los fuegos eléctricos... Pero bueno, es que es cierto porque hay una cosa muy importante que para muchas cosas hay tiendas de todo a 100 que tú te compras una regleta y no es una regleta que está en condiciones. Muchas veces hay que recomendar para el que está con ordenadores, con lavadoras, etcétera, decir, ojo, compra compra una regleta que esté en condiciones y en un sitio que te dé garantías porque te puede pasar eso. Es uno de los puntos críticos en las instalaciones eléctricas y provocan muchas veces incendios. Hemos avanzado mucho en este tema porque las instalaciones eléctricas de las viviendas se han ido adecuando con el paso del tiempo a la normativa y ya te digo que ahora se producen menos incendios de origen eléctrico, pero claro, ahora con la llegada del invierno, por ejemplo, pues siempre hay un repunte del típico el brasero que se deja debajo de la mesa camilla, el calefactor que se deja encendido sin vigilancia, el radiador que se cubre con una toalla o con una manta para que se seque y se sobrecalienta. Ostras. Sí, eso provoca incidentes. Generalmente esos incidentes se pueden coger a tiempo y quedan en un susto de más o menos entidad. Pero fíjate, el último incendio que hemos tenido por causas eléctricas, a falta de confirmación oficial, ha sido el que se produjo hace unos días en Benimamet, en la calle Campana, si no recuerdo mal, que desgraciadamente provocó una víctima mortal. Silvia. Este WhatsApp lo voy a disparar. Todo el dinero del ayuntamiento para asesores, amiguetes y paniaguaos. A los bomberos ni un duro. ¿Algún comentario, Carlos? Sí, es que al final esto es así. Es decir, ya digo que no es un problema. El ayuntamiento puede tener los problemas que considere de falta de financiación. Yo, desde que llevo en la casa, ha sido una cosa recurrente y crónica. Siempre hemos oído lo mismo, ¿no? La consabida frase, la administración nunca tiene dinero. Pero al final Para lo que quiere, sí. Claro, al final es una cuestión de decisión política. Es decir, han de ser los políticos los que administren el poco o el mucho dinero que haya. Y hay sueldos que nunca se congelaron.
Bueno, evidentemente, ¿no? Los nuestros sí, desde luego. Yo te lo puedo decir en mis propias carnes. Y no es lo mismo estar en un puesto en el que haces poco. Fíjate, yo tenía, o en un puesto que estás salvando vidas. Un dato, si queréis, ahora que estamos hablando de dinero y de importes económicos. El personal que ha dejado de trabajar en la plantilla de bomberos supone un ahorro para el ayuntamiento de unos 8 millones de euros anual. Son nóminas que no se pagan. Claro, si se jubilan, es un dinero. Seguramente ese dinero se ha invertido. Millones de pelas o así. Claro, seguramente ese dinero se ha invertido en otras áreas del ayuntamiento. Yo no tengo esa información, no la puedo manejar, pero desde luego en nuestro servicio esa falta de plantilla lo que conlleva es ese ahorro, y ese ahorro después no se traduce tampoco en medidas provisionales, que también las hemos solicitado para poder trabajar en condiciones de seguridad. Porque claro, me gustaría, si tengo un momento, Didi, por favor, añadir otro aspecto más, ¿no? Que no deja de ser importante, y es que yo siempre, ya te digo, me he centrado mucho en el servicio que se le da al ciudadano, que creo que es lo realmente importante. Pero aquí hay un problema de fondo también muy grave, que es que como trabajadores a nosotros se nos están menoscabando nuestros derechos como trabajadores, porque no podemos disfrutar de los días de libre disposición que tenemos, ni de los permisos. Los moscosos. Claro, efectivamente. Vamos a ver, que será una cosa que estará bien o mal, pero que al final es un derecho reconocido por la ley. Y no podemos, porque las necesidades del servicio imperan sobre nuestros derechos individuales. De manera que yo, cuando necesito un día libre, por la razón que sea, creo que como todo hijo de vecino, cuando me tengo que ir a hacer algo, me deniegan sistemáticamente ese día libre, porque claro, como estamos siempre con el personal mínimo, pues no se puede. Evidentemente la seguridad tiene que primar sobre mis derechos, pero claro, pero si tú un día te pones enfermo, ¿qué pasa? Pues que ese día tengo menos bomberos de los que debo. Porque no hay un mecanismo que permita cubrir a ese compañero con otro. Con lo cual, lo que se supone, de lo que saco yo, es que los días que, por ejemplo, por una gripe, 2 compañeros están enfermos, ese día no puede haber siniestros, porque si no, es cuando viene el problema. Correcto. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Infraestructuras? Materiales, ¿eso se reduce también ahí? Sí, no, fíjate, con el tema de las infraestructuras es paradójico, porque ha habido grandes desembolsos en infraestructuras en el servicio de bomberos, grandes obras de mejora en los parques, adquisición de vehículos, pero luego, por contra, pues no hay dinero para comprar uniformes o para mantener los vehículos que se compran. Según nosotros tenemos entendido, esto viene por una cuestión de financiación. Los servicios de extinción de incendios se financian en parte a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Entonces reciben una financiación ajena, externa, que es la que se puede emplear en inversión. Entonces, ya digo, resulta muy paradójico. Se gastan auténticas burradas en nuevas adquisiciones que luego muchas veces están infrautilizadas por infrautilizadas también o inmovilizadas. También puede ser que interese la foto de... Bueno, yo creo sí, claro. las fotos a los políticos... ¿Qué quiero decir? Se ha invertido en uniformes, o se ha invertido en camiones, pues la foto yo creo que a los políticos besar niños y hacerse fotos es una cosa que les gusta mucho a todos. Muchísimas gracias. A ti, cualquier novedad que tengas, tienes aquí el micro a tu disposición. Perfecto. Y un abrazo para toda la familia de bomberos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, lo haremos extensivo. Un abrazo. Muchas gracias. Quédate un momentito, ¿no? Te quedas...